en qué artículos modifica esta ley dentro de los códigos. Y modifica tanto el Código Federal como el Código Levene, el Código Federal en estos artículos. Podía haberlos modificado en algunos casos sin necesidad de sustituirlos y volver a transcribir párrafos que no cambiaron. Eso siempre complica, porque uno tiene que ir a leer de vuelta a ver qué modificaron y qué no. Pero bueno, como técnica usaron la sustitución del 17, el 210 y el 218, y en el 222 bis incorporaron un artículo nuevo. Esto mismo refleja en el código Levene, pero con distintos artículos, obviamente. Sustituye el 280, el 312 y el 319. Todo el texto que incorpora como 222 bis en el federal lo agrega como 280 en el código Levene. Con lo cual las dos reformas más o menos van espejadas. Ahora, como arranqué esta charla, me parece que no era necesario modificar estas normas, y además tantas normas. ¿Por qué no era necesario? Bueno, porque ya teníamos en el Código Federal el 221, que habla de riesgo de fuga y da ciertos indicadores, porque en el Código Levene estaba el 319, que si bien no es tan rico como el 221, da sus pautas, con el agregado de que además el 221 está vigente en el Código Levene, porque lo puso en vigencia la bicameral en 2019. Hoy todos nosotros, aún manejando el Código Levene, usamos el 221 y el 222 del Código Federal inserto en el Código Levene. Con lo cual, menos razones había tal vez para modificar el Código Levene. En todo caso, si había que hacer alguna modificación, había que hacerla en el Código Federal, básicamente en el 221, porque automáticamente pasaba a estar vigente dentro del Código Levene. Amén de que ya había normas en los dos códigos, que como vamos a ver, la verdad que las cosas que se agregan, más allá del mensaje simbólico que tienen, no mueven el amperímetro. No es que sumaron unos indicadores maravillosos para resolver estas cuestiones. Estaban todos más o menos allí. Y porque además, como vimos en la charla pasada, si queríamos generar algún impacto en materia de prisión preventiva y denegatoria de excarcelaciones, con las modificaciones del 50 y 58 del Código Penal, reincidencia y unificación de condenas, ya teníamos un impacto, porque iba a haber gente que no podía salir en libertad condicional, con lo cual iba a estar más tiempo preso, y penas unificadas más largas, con lo cual, bueno, mayor tiempo en prisión, más riesgo de fuga. Por eso, esas son las dos. Esa modificación impactaba en más prisión preventiva. Si alguna norma hubiéramos admitido que se modificaran, tal vez son los textos que agregan al 17 y al 280 en la definición de reiteración delictiva, que es para el Código Procesal de Reiteración Delictiva. Que ahora lo vamos a ver. Pero no sé si tampoco era tan necesario. Vamos a ver primero las reformas del Código Federal. Vamos a empezar con el 17. El 17 mantiene la redacción de la primera parte, diciendo sanamente, sabiamente, que solo pueden disponerse por riesgo de fuga, riesgo de entorpecimiento. En esto, ya de diputados sale aprobada, después en senadores no tuvo modificaciones, mejorando el proyecto que había obtenido dictamen mayoritario en diputados, porque fíjense qué decía ese proyecto. Sí lo modificaba. Al final no salió modificado esta primera parte. Sigue teniendo el texto original. Pero en el que proponía el dictamen que obtiene mayoría en diputados, hablaban de fuga, obstaculización y también reiterancia delictiva como fundamento autónomo. Bueno, se puso en orden la cosa. Si hubiera sido aprobada la ley con este fundamento, con el texto que
obtuvo dictamen de mayoría, ese sí no iba a pasar el test de convencionalidad. Se evitó entonces incorporar reiteración delictiva como un fundamento autónomo. Esto es saludable y es lo que hoy permite que podamos interpretar estas normas conforme a las convenciones al sistema interamericano. El párrafo que sigue, este sí es nuevo, dice: en la evaluación sobre la existencia de los peligros procesales mencionados, el juez competente tendrá especialmente en cuenta la reiteración delictiva. Fíjense en que habla de los peligros procesales mencionados, o sea, pone esta idea de reiteración delictiva, que es una fórmula poco feliz, en clave de riesgo de fuga o riesgo de entorpecimiento. Desde ese lado, entonces, esa reforma que se termina haciendo, el proyecto que obtiene mayoría de diputados, fue más que saludable. Ahí lo que hace este artículo 17 es dar una definición de qué significa reiteración delictiva. Usa a veces reiteración delictiva, otras veces reiterancia. Bueno, la idea es más o menos la misma, pero lo interesante es que acá hay una definición auténtica que hace el legislador. ¿Cuándo hay reiterancia o reiteración delictiva? Bueno, cuando se le imputa en una causa penal en forma coexistente con otro u otros procesos en la que la misma persona fue imputada. Tenemos un imputado que ya tenía causas en trámite, paralelas, y se lo ve involucrado en este nuevo proceso. Esa persona encuadra dentro de este concepto de reiterancia delictiva o reiteración delictiva. La norma del 17 sigue haciendo precisiones importantes para el Código Federal que dice: a los fines de la determinación de la reiterancia, ven acá habla de reiterancia, arriba de la reiteración, se considerará imputada a la persona que haya sido convocada para la formalización de la IPP en los términos del 254 de este código o acto procesal equivalente en cualquier otro código del país, que se aplica una causa regida por otro código. Bueno, ¿quién es el que tiene una causa en trámite computable? El que ya fue, si es otra causa regida por el Código Federal, el que ya fue convocado a audiencia de formalización. Tenemos entonces que aparece el concepto de reiteración delictiva o reiterancia, usando esta fórmula poco feliz porque claramente linkea esto y remite a la idea de reiteración delictiva como fundamento autónomo, no como una fórmula que expresa riesgo de fuga o de entorpecimiento, sino un fundamento, una tercer pata en el tríade de fundamentos. Pero claro, como lo termina anclando en fin procesal, fuga o entorpecimiento, bueno, permite que superemos el test de convencionalidad. Por eso digo, bueno, que dentro de todo salimos de alguna manera con un proyecto aprobado que supera este primer problema, que si no lo superábamos estábamos en problemas. Ahora, da esta definición auténtica de que es una persona que le estamos imputando a una persona un nuevo hecho, pero ya tiene otros procesos en trámite. Esto mismo va a decir el 280 del Código Levene. Recuerden que estas reformas van tratando de despejarse. Esa primera definición es idéntica en los dos códigos. Después sí cambia la especificación que se hace para uno y otro. Recién decía que en el federal, el párrafo que sigue del 17 es que se va a considerar que es reiterante quien tiene una causa anterior donde ya se formalizó, hubo audiencia de formalización, que es, para los que no manejen ese código, el equivalente al llamado indagatoria, ¿no? Del Código Levene. Bueno, en esto también hubo una buena reforma al proyecto que obtuvo dictamen de mayoría, porque el proyecto que obtiene dictamen de mayoría, insólitamente, y sin entender el Código Federal, decía que iba a ser cuando fue convocado a prestar la declaración del artículo 70. En el Código Federal nuevo no hay declaración indagatoria.
Sí hay una posibilidad de que el imputado, si quiere declarar, declare en la Fiscalía conforme al artículo 70, pero nadie te convoca a prestar declaración en los términos del 70. Si te convocan esa audiencia de formalización, que es lo que en Nación hacemos con procedimiento de flagrancia, digamos, con el Código Levene, ¿no? Una convocatoria a una audiencia ante el juez, donde la Fiscalía le imputa el hecho, le hace saber la prueba y la calificación legal. Con lo cual, la reforma esta fue saludable, porque el otro era imposible de sostener. No había declaraciones en los términos del 70 dispuestas en los códigos, en los procedimientos del Código Federal. Esto nos muestra un poco, bueno, no la mala técnica legislativa, sino el poco cuidado que el Congreso está manejando para hacer proyectos de ley. Después, en el Código Federal, la cosa cambia. En el 280, adecúan a la lógica del código. Y sí lo tratan de despejar con lo que ven parecido en el Código Federal, que sería el haber sido ordenada la declaración indagatoria. Siempre también está en los dos códigos o acto procesal equivalente, de modo tal que no solo tenemos que ver las causas que están tramitando acá, sino también en cualquier parte del país, regidas por otros códigos. Y en ese caso habrá que ir a ver cuál sería el acto equivalente de ese código a la audiencia de formalización en los sistemas acusatorios, y en los sistemas, bueno, mixtos quedan muy pocos, ¿no? En el país, como el Código Levene, y en general son llamados indagatorios. Ahora, ¿es acertado esto que eligió el legislador? Bueno, en esto es lo que eligió, no se puede cuestionar de esa perspectiva, pero ofrece polémicas esto. Fíjense que en el Código Levene, más claro, imposible, porque en el Código Levene, después que te llamo indagatoria, hay resolución de mérito. O te proceso, o te dicto la falta de mérito, o te sobreseo. Bueno, si te sobreseí, la cosa es distinta, pero ¿qué pasa si hubo falta de mérito? ¿Igual te lo computo para reiterancia? Parece que no. El código dice que sí ahora. La verdad es que esto es un problema. Y este es un problema que ya habíamos visto con el código Barrio y después con el código Levene en el 316. Estos dos libros icónicos que todos los despachos judiciales teníamos, dos jueces, además de dos académicos, dos jueces, uno de la Cámara del Crimen de Capital, el otro de la Cámara Federal de Capital, Navarro, Cámara del Crimen, Ledesma, juez de la Cámara Federal. Sacaron en simultáneo estos dos libros y los dos usaban el concepto de situación global. Para los que manejamos todavía el código Levene y los que ya no lo manejan, pero que lo manejaban, el 316 nos habla de más o menos 8 años, ¿no? Bueno, para determinar los 8 años, tanto Navarro como Ledesma decían que había que hacer un concurso real con todos los delitos que se le imputaban también en causas paralelas, pero siempre y cuando en las causas paralelas hubiera auto de procesamiento. Si había falta de mérito, no. Con lo cual, desde ahí ya venía el tema, y hoy otra vez lo reciclamos esto. Pero bueno, el código eligió solamente el llamado indagatorio. Ahora, claro, en los códigos modernos, que no hay auto de mérito, a partir de la reforma del Código de Córdoba del 98, desde el 91 que es este proyecto, ya los códigos no tienen más resolución de mérito. Hay algo o indagatoria o algo equivalente como la audiencia de formalización, pero no hay una resolución del juez definiendo situación procesal. Pero fíjense que, por ejemplo, Ciudad, que hoy recién mencionaba, da un concepto de reiterancia similar al que da esta ley, pero solo va a considerar reiterante a quien tiene un proceso paralelo con requerimiento de elevación. No solo con audiencia de formalización o de imputación que en Ciudad la hace el fiscal. Bueno, tema para discutir. Ni duda que en el Código Levene la cosa se pone más chiva porque si hay una resolución de falta de mérito, me parece que no se la puede considerar sin dudas reiterante. Pero el Código no especifica ahí. Por eso digo,
hay que poner bajo beneficio de inventario lo que eligió el legislador. Por ahí era más acertado hablar de requerimiento de elevación a juicio, pero claro, hay menos casos en ese sentido que por ahí ya contaban con ese instrumento, con ese acto procesal, y entonces iba a haber un montón de casos de gente que estaba detenida nuevamente, pero que no era reiterante en base al concepto. Vamos a ver cuáles fueron las otras reformas al Código Federal que tienen mucho menos sentido. Fíjense, en el 210, que es en medidas alternativas, que también lo tenemos vigente en el Código Levene, por solución de la bicameral, le agregan que el fiscal o el querellante las pueden solicitar bajo las condiciones del 17, que es reiteración delictiva. Nada, una tontera haber cambiado esto. Realmente no tiene ningún sentido, es absolutamente intrascendente. La otra reforma que se le hace es al 218, que tampoco dice gran cosa nueva. Dice, corresponde el dictado de la prisión preventiva en función de la gravedad y circunstancias, de las circunstancias y naturalezas del hecho. Antes decía, y de las condiciones del imputado. Y ahora le metimos en el medio de la reiterancia delictiva. Claro, este proyecto tenía sentido cuando era un fundamento autónomo. Cuando ya perdió la calidad de fundamento autónomo, no tiene gran sentido haber hecho esta modificación. Porque, bueno, sí lo pone en clave de esa reiteración delictiva, la pone en clave de fuga o entorpecimiento, con lo cual eso está bien, pero no suma nada de esto. ¿Para qué modificar un artículo del código que no suma nada? Modificamos el 50 y el 58 agregando poquita cosa cuando podíamos haber sido mucho más específicos, porque por lo menos yo no lo sigo teniendo claro para nada, y agregamos un montón de cosas en artículos que no le suman nada. El 218 del federal, para los que ya lo están manejando, establece ciertos estándares que hoy Binder llama estándares de intolerabilidad de la prisión preventiva, donde queda prohibida expresamente por la ley la prisión preventiva. Uno de ellos, el A, que gracias a Dios no lo cambiaron, porque podrían haberlo cambiado sacando esto, dice que la prisión preventiva no se puede imponer cuando pudiera resultar de aplicación una condena condicional. Esto que hoy Binder lo llama estándar de intolerabilidad, ya nos rige aunque no esté una norma expresa. De hecho, en el Código Levene no tenemos una norma como esta, y sin embargo tiene que regir esto. ¿Por qué? Porque es el principio de proporcionalidad, que es un principio general del sistema de protección internacional en materia de medidas de coerción. ¿Qué dice este principio de proporcionalidad? Que yo no te puedo imponer como medida cautelar, prisión preventiva, a quien voy a condenar en suspenso, porque termina siendo más grave la medida de coerción que la pena. Te tengo preso para decirte que al final no te tenía que haber tenido preso porque te condené, pero en suspenso. Este principio de proporcionalidad impacta como límite en reiterancia delictiva. No es que como ya tiene una causa paralela, ahora le deniego la excarcelación porque cometió otro delito. Aunque eso me demuestre de alguna manera riesgo de fuga, si en esas dos causas unificadas, cuando haga unificación de pena, le voy a imponer condena de suspenso. Ahora, si cuando unifique le voy a imponer condena de efectivo, ahí sí podría, porque no estoy violando proporcionalidad. Bueno, obviamente esto pasó bajo el radar, no lo tocaron porque no vieron ni siquiera el problema, creo que si lo hubieran visto tal vez hasta lo querían haber sacado, porque conspira contra la idea de puerta giratoria. Lo que sí hacen también en el 218 es hacer este agregado final al último inciso, que no tiene nada que ver con reiterancia. En realidad, un poco sí, porque vamos a ver que esto también lo hacen en el Código Levene, ahí tiene más sentido con reiterancia, pero acá no tenía ningún sentido de reiterancia. Lo que este inciso decía es que cuando eran hechos cometidos en el ejercicio de libertad de expresión, estaba prohibida la prisión preventiva. Y esta causal, por ejemplo, fue muy criticada y bien criticada por Daniel Pastor, diciendo, pero ¿qué pasa si en una marcha de esta matan al intendente o al gobernador? ¿Ese homicidio no puede tener prisión preventiva? Bueno,
hoy ven que se fueron de mambo con eso y le dicen, salvo que esos hechos concurran, una cosa es cortar la calle, pero si cuando corto la calle prendo fuego a un patrullero o lesiono a un policía, ahí sí puede ir prisión preventiva. Le ponen un límite a esta causal de intolerabilidad de la prisión preventiva. Está bien eso. Pero acá no tiene que ver con reiterancia. Vamos al último artículo que modifican del Código Federal, 222 bis, un artículo nuevo tremendo, montón de incisos, con un título complicado. Claro, este artículo nuevo era un artículo que venía de los proyectos que establecían riesgo de fuga, riesgo de entorpecimiento y autónomamente reiteración delictiva. Hoy, puesto en clave de riesgo de fuga y entorpecimiento, no tenía ningún sentido habilitar una tercera categoría como indicadores. Porque en definitiva son indicadores que tienen que remitir a fuga o entorpecimiento. Y en realidad a fuga. Lo que sí está bien que, más allá del título, lo ponen en clave de fuga y entorpecimiento. Técnica legislativa pésima. Pero saludable, por eso está en verde, que lo pongan en clave de fuga o entorpecimiento. Desde ese lado está bien, zafa. Pero ¿qué necesidad hacía de meter este artículo? Y ahí nos hacen una serie de indicadores nuevos, que como vamos a ver no son tan nuevos, y algunos además ni siquiera tienen que ver con reiterancia delictiva, y hasta son cuestionables, pero bueno, vamos a verlos como para ver cómo zafamos. Vamos a ver los que están en verde, digamos que no hay problemas, aunque innecesarios. El primero de ellos, el inciso A, la existencia de procesos pendientes o condenas anteriores. ¿Alguno de nosotros dictaminaba excarcelaciones o discutía prisiones preventivas sin considerar si la persona había sido condenada? Claramente no, no le sumamos nada. Que hubiera procesos pendientes también los teníamos en cuenta. Bueno, con los procesos pendientes ahí linkea bien con la definición que hace el 17 de qué es reiteración delictiva, cuando fue ya llamada audiencia de formalización. Pero mucho no le suma. Y le suma tan poco que, por ejemplo, el propio Código Federal, en el 221, hablaba de constatación de detenciones previas. ¿En dónde se detuvo previamente? En una causa anterior. Con lo cual no era necesario este inciso. Condenas anteriores siempre consideramos, procesos pendientes ya con el 221b lo teníamos, con lo cual no le suma gran cosa a este inciso nuevo. Después nos dice el inciso B, como un indicador nuevo, la conducta del imputado en otro proceso que revele su intención de fugar. Ya el 221, inciso C, decía y dice que hay que tener en cuenta para riesgo de fuga el comportamiento del imputado durante el procedimiento, durante otro anterior, o sea, este otro proceso, o que se encuentre en trámite. Es más amplio aquel, porque nos permite el comportamiento en otro proceso aunque ya no esté en trámite. ¿Qué sentido tiene haber agregado esto? Ninguno. El que sigue, que se haya dictado en su contra una declaración de reincidencia o que exista la posibilidad de dictarla en cualquier proceso que tuviera en trámite común. En el 221 que teníamos la posibilidad de declaración de reincidencia. Acá si quieren le sumamos algo más, que exista la posibilidad de dictarla, que no estaba expresamente. Igual era difícil llevarlo ahí. Allá decíamos, además por delitos dolosos, acá no aclaramos. Pero la verdad, modificar esto por eso. Que con anterioridad se lo haya declarado rebelde. Bueno, teníamos el 221 inciso C que dice si incurrió en rebeldía. No sumamos nada. Y después dice que hubiera ordenado su captura. Tampoco parece sumarse mucho. La verdad que estos 4 incisos, que sí parecen responder a la lógica de reiteración delictiva o reiterancia delictiva, son absolutamente innecesarios. Ya los teníamos. No nos suman nada. Y después viene una chorrera de otros incisos que si no están en amarillo pasan a estar en rojo,
porque básicamente podríamos hasta decir que ni responden al concepto de reiterancia delictiva del 17. Bueno, este un poquito sí, tal vez. Dice que tomamos como indicador para denegar excarcelación, perdón, para decretar prisión preventiva, estamos en el Código Federal, que haya incumplido una restricción de acercamiento o cualquier regla de conducta impuesta en un proceso civil o penal. Si es en un proceso penal y era una, digamos, hay un proceso penal nuevo por desobediencia, ahí comete un nuevo delito. Puede ser que, digamos, viole una restricción civil, que estaba bajo percibimiento de incurrir en desobediencia, o en el marco de una causa penal también impuesta como restricción, medida tuitiva, y también la incumpla, y habrá una desobediencia. En Nación estamos llenos de ese tipo de cosas. Ojo, esto va como reiterancia, este sí sería un caso de reiterancia, pero también con el límite del principio de proporcionalidad. Cuando lo condenemos, ¿lo vamos a condenar en suspenso o de efectivo cumplimiento? Si va a ser en suspenso, no podemos decretar la prisión preventiva. ¿Por qué? Por el 218 inciso A. Ahora, ¿qué pasa si es en un proceso civil con multa o astraintes, ¿no? Bajo percibimiento de multa o astraintes, que hay jurisprudencia que dice que si eso está puesto así, no es desobediencia, o si es un incumplimiento o una restricción que no fue impuesta como medida tuitiva de la víctima, sino en los términos de una medida alternativa del 210. El incumplir eso, ¿lo comete un nuevo delito o simplemente viola una obligación que puede llevar a la prisión preventiva en el viejo proceso, pero no es un nuevo delito? ¿Se entiende? Bueno, raro esto. La única forma que yo le veo, salvo que sea un delito de desobediencia, que ahí sí hay un nuevo delito, es que podamos argumentar que si esta persona no está cumpliendo con una restricción de menos entidad, digamos, una medida, digamos, de coerción sobre su libertad muy chiquita comparada con la pena o la prisión preventiva, bueno, podríamos decir que no está dispuesto a respetar la ley y si no lo dejamos, no lo metemos preso, va a fugar. Por ahí, desde ese lado, igual esto no necesitamos que esté expresamente puesto en el código, lo podríamos argumentar porque los indicadores que están en el código no son taxativos, no es que no podemos usar ningún argumento por fuera de los que el código menciona. Con lo cual, tampoco le suma mucho. Después habla de la importancia y extensión del daño causado a la víctima. ¿Esto qué tiene que ver con reiterancia? Nada, estamos hablando de este delito que cometió ahora, que fue muy dañoso, no tiene que ver con reiterancia, y hay que decir, ¿y esto qué tiene que ver con fuga? Bueno, podríamos llamar que podría, en base a que fue muy grave el daño, elevar como agravante la pena en expectativa y con más penas en expectativa, más riesgo de fuga. Si quieren, ahí va. Pero es cierto que muchas provincias tienen este indicador como indicador de riesgo de fuga. Pero con reiterancia, nada. Después, este que a mí siempre me pareció polémico, que haya intentado al momento del hecho eludir la acción de la justicia o resistido al obrar de la fuerza de seguridad. Para mí siempre dudoso. ¿Qué queremos? Que cuando a una persona le dicen alto policía diga, ya está, perdí, listo, porque no me pienso fugar. La verdad es que es natural que la persona intente que no lo agarren. Claro, puede ser, hay por ahí algún caso donde es aceptable para mí esto, qué sé yo, alguien que fuga a los tiros durante una persecución enorme, que lo que muestra es que no quiere que lo agarren de ninguna manera. Bueno, ahí tal vez esa actitud podamos decir, sí, miren, sí, la verdad que hizo cosas temerarias para evitarse detenido, si lo dejamos en libertad, fugarse es garantía. Bueno, también puede ser que esto impacte en pena en expectativa como agravante, ¿no? Toda esa actitud que tuvo, considerarla un agravante y también entonces desde esa perspectiva va. Pero bueno, decir que esto es reiterancia me parece que tampoco. Después vienen estos dos que son cualquier cosa. El haber obrado con violencia sobre los bienes o sobre las personas y que el hecho fuera cometido con armas o por más de dos personas. Ya lo que vamos a tener es una calificación legal
que va a mover el amperímetro hacia escalas más graves, con lo cual, ¿por qué vamos a decir a cualquier persona que cometió un robo con violencia contra las personas, hay indicador de fuga? Ya tenemos del 1 a 6 y en todo caso una determinación judicial de la pena. Lo que puede haber es impacto en pena en expectativa, si la violencia fue desmedida e innecesaria, pero ponerlo como indicador autónomo, primero de reiterancia, porque la verdad que puede ser el primer delito que cometa, no que ya tiene causas anteriores. Pero bueno. Después nos vino esto. ¿Qué tiene que ver con reiterancia? Explíquenmelo, porque que yo mienta en mi identidad cuando me detienen puede ser que no tenga ninguna causa en trámite. Obvio que es un indicador de fuga esto, o de entorpecimiento si quieren, porque dificulta mi identidad. Ya lo teníamos esto además. El 221C dice se ocultó o proporcionó falsa información sobre su identidad. Es más, le agregaba se ocultó, que también es discutible de alguna manera, porque yo me puedo negar a declarar, si miento no hay nada en mi contra, pero si mentí en mi domicilio o en mi identidad, parece que me lo pueden tomar en contra. Bueno, siempre está bajo beneficio de inventario eso, pero ya estaba. Y lo que sí no incorporan, esto es innecesario absolutamente, ¿no? Además de que no responde a reiterancia. Lo que sí no incorporan es esto que estaba en el proyecto del Ejecutivo, que era cometer nuevos delitos. Que exista la probabilidad de que cometa delitos similares a los que fue detenido, contra el mismo bien jurídico. Algo que en Corrientes se les terminó colando. Acá nosotros, por suerte, me parece que en el Congreso esto lo sacan, porque tampoco hubiera pasado el test de convencionalidad, con lo cual eso. Esta es toda la reforma que le hicimos al federal. Y la verdad que insisto en que no era necesario. Bastaba con reforma reincidencia al 50, al 58, unificación de condenas, que es lo que vimos la semana pasada, porque va a haber gente que va a estar presa más tiempo y a más tiempo presa más riesgo de fuga. Con suma aritmética, unificación de condenas, también penas más largas, expectativa de pena es un indicador, con lo cual con eso alcanzaba y sobraba. Si hubieran querido reformar, y bueno, lo quisieron hacer, pero si me dicen, está bien reformar, bueno, quieren reformar, reformé. Pero no hacía falta reformar tantos artículos actuales. En todo caso, bastaba con rescatar el concepto de reiterancia que está en el 17 y en el 280 del LBN y plantarlo en el inciso 1, modificando solo un artículo que es el 221. No artículo nuevo, el 222 bis. Agregar ahí esa definición que hace el 17 y además con esto ya no hacía falta modificar el federal, el código LBN, porque en el código LBN el 221 ya rige. Con lo cual, modificamos cortito 2 artículos que se entienden poco en algún aspecto del Código Penal, modificamos un montón de artículos del Código Procesal que no suman mucho, cuando podían en todo caso haber modificado solo el 221 sin modificar el de Nación. Bueno, mejor técnica legislativa, por favor, necesitamos un poquito de eso. En fin, vamos al Código LBN, que para muchos de ustedes ya es historia antigua, porque ya estarán manejando el Código Federal. El 280. Sí hubo una modificación en el 280. Mejorando el proyecto que había obtenido dictamen de mayoría, porque hablaba de peligro de fugas, de obstaculización o de reiterancia delictiva. Lo mismo que hicieron con el 17. El 17 estaba mal, el proyecto que termina votado en diputados y después aprobado en senadores, ya tiene esta redacción que lo pone en clave de fuga. Además de que le saca reiteración delictiva, le agregan peligro real, que esto no estaba. Ya el 17 habla de peligro real del Código Federal. Esto tampoco lo vieron como, supongo, no sé cómo se cuela esto, pero fue una cosa que estuvo bien porque suscribe expresamente el modelo de indicadores, que es el estándar que hoy sostiene el sistema interamericano.
Nosotros nos fuimos devanando los sesos con si era iure de iure, como sistema de presunciones, si no, si el 316 era iuris tantum, ¿no? Y la realidad es que hoy por hoy, en realidad no por hoy, desde 2013, Corte Interamericana sostiene modelo de indicadores. Ni presunciones iure de iure, ni presunciones iuris tantum. El Estado tiene que acreditar, en el caso concreto, que la persona se fuga o entorpece. Y en los sistemas acusatorios lo tienen que hacer los acusadores. Ahí tenemos J versus Perú, que es donde por primera vez la Corte Interamericana define esta cuestión, y en precedentes posteriores donde ratifica esto y lo deja como un estándar consolidado. El código hablaba de peligro nada más. Al meterle real, está adoptando, creo que sin darse mucha cuenta, alguien se dio cuenta, por algo lo metieron, pero pasó bajo el radar y adecúa de alguna manera esto, que si no dijera real, igual rige el modelo de indicadores, ¿eh? O sea, por control de convencionalidad. En fin, esto para el que le interese, en el canal tengo, bueno, el curso, que incluso, bueno, es un curso que damos también aquí por procuración. Los videos 10 y 11 de ese curso hablan de esto, del modelo y cómo hay que interpretar ahora además Díaz Besone, etcétera, etcétera, a partir de todos estos precedentes. ¿Qué más se agrega? Bueno, al 280 le meten un montón de cositas más que ya las vimos, porque son las mismas del 217 y del 222 del Código Federal, 222 bis del Código Federal. Van a decir cuál es el concepto de reiterancia delictiva del mismo modo que lo hizo el 17 y parecido al 17, pero como ya lo vimos también, ya no es formalización de la investigación, sino el haberle ordenado recibir la declaración indagatoria con la crítica que ya hicimos que qué pasa cuando hay falta de mérito. Por eso decía, si esto lo metían en el 221 del federal, el 221 ya regía y no había que modificar las dos normas, el 17 y el 280 de los dos códigos, bastaba con la reforma del 220. Después le agregan el 222, a continuación, tal cual, en vez de letra los incisos tienen número, lo mismo, suprime el último inciso, que era reiteración delictiva pura. Lo que sí me parece que tiene menos sentido esta reforma que en el Código Federal, porque ya estaba vigente el 221, que como vimos todo lo que mete el 222 estaba en el 221 prácticamente. Y porque ya teníamos además el 319 del Código Federal, que usa 4 indicadores: gravedad del hecho, condiciones personales, posibilidad de declaración de reincidencia y haber gozado de escarcelación. Con lo cual, modificar el 280 no tuvo mucho sentido. ¿Qué modifican también? El 312. 312 que tiene ya el inciso 2 tiene un problema porque vio la proporcionalidad y ahora le agregamos un inciso nuevo, el 3, que dice: a los fines del inciso 2 se evaluará especialmente como peligro de fuga o de obstaculización y de reiterancia delictiva. A este les quedó colado de los proyectos donde eran 3 motivos: innecesario y peligroso. Después, ¿qué hicimos? Bueno, le agregamos algo al 319. A las 4 pautas que ya teníamos y que recién mencioné, le metimos reiterancia delictiva. Nada. Suma algo. Si es en clave de riesgo, fuga de entorpecimiento, nada. También, de alguna manera, no solo innecesario, sino también peligroso, porque alguien puede leer esa reiterancia delictiva en clave de reiteración delictiva como fundamento autónomo, pese que al final está claro que lo mete en clave de riesgo. Y acá le hicimos un agregado para equipararlo al que le hicimos al 218. Pero acá, claro, allá era un estándar de intolerabilidad de la prisión preventiva. No se puede aplicar la prisión preventiva en los hechos de delitos cometidos en el marco de ejercicio de la libertad de expresión. Esto no lo teníamos en el Código Levene. Y acá le agregamos la misma limitación que le agregamos a aquel, pero acá sí parece en reiterancia, porque ves, dice: exceptúese de las disposiciones de los presentes a los casos de reiterancia en esos hechos.
Allá no está planteado como caso de reiterancia, ya está planteado en el 218 del federal como caso de intolerancia. Lo interesante es que sí lo espejan con si hay delitos contra las personas o contra la propiedad, sí hay reiterancia. Y allá posee la prisión preventiva. Bien. Estamos en tiempo de conclusiones. Estas reformas al Código Procesal Federal y al LEVENE son innecesarias. Son peligrosas y no son integrales. ¿Por qué? Bueno, ya dijimos por qué es innecesaria, ya teníamos el 221 del federal, ya teníamos el 319 del Código LEVENE, además ya le reformamos con esta misma ley reincidencia y unificación de condenas, de condenas, perfecto, que impactan en más prisión preventiva y denegatoria de excarcelaciones, que lo que buscó esto era eso, con lo cual no parece que hubiera sido gran cosa modificar tantos además artículos de ambos códigos procesales. Yo le diría que hasta bastaba solamente con la reforma al 50 y al 58, que podía haber sido más cuidada. Pero bueno, como digo, si querían algo, era agregar algún inciso en el 221, aclarando alguna cuestión, menor además. Pero bueno, la única que me hubiera parecido que estaba. Ahora, ¿por qué es peligrosa? Por todo lo que dije en la primera parte de esta charla. Es una ley con contenido simbólico que busca mano dura en materia de prisión preventiva. Y en esto debo decir que sistema de protección interamericano de derechos humanos veda el uso del modelo teórico de mano dura. Acá aparece el documento que hoy también les mencioné, que es el documento del 2013 de la Comisión Interamericana. El informe sobre el uso de la prisión preventiva de las Américas, que tiene recomendaciones, después está el de 2017, que también tiene recomendaciones, y en el informe del 2013, en la recomendación A4, expresamente le recomienda a los estados que eviten, que integramos OEA, que evitemos respuestas de endurecimiento de los sistemas penales que repercutan en la restricción de la libertad durante el proceso, o sea, que apliquen prisión preventiva, ante demandas de seguridad ciudadana. Solo riesgo de fuga, solo riesgo de entorpecimiento, la prisión preventiva no tiene por fin directo traer seguridad ciudadana. Que la mano dura en materia de prisión preventiva busca eso, que no entren por una puerta y salgan por la otra. Bueno, en ese curso que hoy les mencionaba, el primer video marca esto de cuál es el estándar de los sistemas de protección internacional que vetan mano dura en esta materia. Segunda razón por la que es peligrosa, por lo que ya dije, hay una bajada de línea que tiende a una lectura inconvencional. Tiende a que incorporemos en nuestros pronunciamientos reiteración delictiva como fundamento autónomo. O sea que no podemos hacer, pero el mensaje es ese. Y como dije, si bien la ley al final, más allá de su mala factura, por suerte, quedó con posibilidades de sortear exitosamente control de convencionalidad, también es cierto que frente a esta presión siempre hay riesgo de que la interpretemos judicialmente violando control de convencionalidad que estamos obligados a usar. Pero pesa el tema de esos mensajes políticos. Y no es integral, porque ya tenemos muchos presos condenados y muchos presos preventivos, aunque hemos mejorado estándares de presos preventivos, creo que ahora vamos a volver atrás en eso, y esto va a determinar que, como también reincidencia y reiterancia, perdón, reincidencia y unificación rige para todas las provincias en sus códigos procesales, porque reforma el Código Penal, no solo vamos a tener más presos en prisión preventiva en el sistema nacional y federal, sino también más condenados, más presos en general en las provincias. ¿Y dónde los vamos a poner? Y de esto no se hace cargo esta ley.
En este sentido, les diría que Bukele, que es el modelo de mano dura, que hoy es un discurso hegemónico, digamos, que va cobrando, en eso lo resolvió bien. Primero hizo una cárcel para 40.000 presos y después detuvo. No digo que Bukele me encanta el modelo, pero en eso, bueno, después sí, digamos, cómo tratan a los presos en esas cárceles es otra historia. Tampoco nosotros los tratamos mucho mejor, ¿no? En definitiva, ahí hay un problema. Y bueno, esto ya lo comenté en la charla anterior, pero bueno, lo repito porque vale la pena, como dicen en Bendita, y porque el público se renueva, como dice Mirta, le hace observaciones al proyecto de reincidencia y reiterancia antes de que lo aprueben el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que es el órgano local que comparte con el subcomité justamente de prevención de la tortura de Naciones Unidas, y dice, miren, esto va a agravar la sobrepoblación en lugares de detención. Y nos marcan estos índices. Desde el 2016 al 2023, las cárceles aumentaron en la cantidad de presos que tienen un 48,5% y las comisarías en 145%. Bueno, además dice que esto además va a profundizar la tendencia de inflación penal que el país atraviesa en las últimas décadas. Ya hace unos años superamos más de los 100.000 presos, ¿no?, en el país. Y bueno, no termina de contemplar esta ley, por eso no es integral. ¿Dónde lo vamos a poner? Como dije también la semana pasada, INESIP va a decir si quieren más presos deben explicar dónde los alojarán. Y esto la ley no lo hace. La reforma penal ya impactaba sobre esto. Y esta también. Así que bueno, las reformas a los códigos procesales fueron innecesarias, fueron peligrosas y no resulta integral. Esa es la conclusión con la que terminamos esta charla, que espero les haya sido de utilidad a todos ustedes. Abrimos el espacio para preguntas y por supuesto que aquel que necesite ya desconectar, me permito concederle a Araceli el permiso para hacerlo porque ya la charla terminó. Sí, por supuesto, las preguntas y los aportes que quieran hacer son más que bienvenidas. Muchas gracias. Ya los micrófonos están habilitados. El que quiera hacer una pregunta puede hacerla. Perdón, ¿puedo preguntar? Sí, claro. Sí, Vale, Horacio, te escucho. ¿qué tal? Muy buena charla. Muchas gracias. Empecé la profesión antes del año 96 y recuerdo en el Chaco teníamos un sistema parecido para el tema de escarcelaciones que se llamaba, no se le llamaba reiterancia delictiva, Sí, pero ustedes que en estaba 2010 enfocado, modifican eso, sí. que estaba, era muy parecido porque Sí, lo meten se en le riesgo de fuga la posibilidad de que cometa nuevos delitos. Sí, sí, pero recuerdo esa. además agregaban la cuestión de que no tenga otras causas abiertas en otros juzgados de Ah, ok. instrucción. En aquella época era un sistema mixto. ¿Y qué fue? Y era anterior a la reforma del Ah, la 96, reforma digamos. que hacen copiando Córdoba. Claro, y después viene el sistema acusatorio que vino a tirar por tierra con todo esto. A mí me da la impresión que esto de volver a la reinterancia delictiva es como un retroceso, Sí, claro. porque uno de los cuestionamientos que se le hacía, y esta es la pregunta, si no es, porque es muy parecida a la cuestión de la reincidencia, si no es contrario al derecho penal de acto, porque se le está agregando otros hechos que no tienen nada que ver con la causa que se está investigando, y si no es además violatorio del estado de inocencia. Es decir, no sé si se entiende lo que quiero decir, Sí, ¿no? claramente, claramente. Bueno, la respuesta es, si vos lees a Vitale, te va a decir, sí, mira, toda la prisión preventiva es inconstitucional, por muchísimas razones. Cuando vos usás este tipo de conceptos, como reiterancia delictiva, uno puede decir, che, esto viola Nevis in idem, esto viola... pero la realidad es que en tanto en cuanto vos lo pongas como indicador de fuga o de entorpecimiento, no viola derecho penal de autor. Como la reincidencia, nuestra corte dijo, no viola principio de culpabilidad, no viola Nevis in idem, ¿no?
porque lo que hace es agravar la culpabilidad por este hecho, pese a que le computo la reincidencia, que es que ya tiene una causa anterior, ¿la vuelvo a juzgar? No. Bueno, siempre es opinable. La semana pasada decíamos, en la academia hay muy buenos argumentos para decir que la reincidencia, una es derecho penal de autor, que eso es lo que dice Magariños y Gustavo Vital. Pero yo te diría que no hay problema. Obvio que todo lo que es prisión preventiva y principio de inocencia están en conflicto. Ferraioli te va a decir, miren, la verdad es que la prisión preventiva no debería ser admitida. Deberíamos abolir la prisión preventiva si mantenemos el principio de inocencia. Mancini decía esto, Mancini no sostenía principio de inocencia, decía, no tiene que haber principio de inocencia, lo que hay es principio de culpabilidad, por eso te meto preso, y desafiaba a los clásicos que sostenían principio de inocencia, si ustedes pregonan el principio de inocencia, no pueden convivir los dos institutos. Tienen que abolir la prisión preventiva. Bueno, Ferraioli, como neoiluminista, retoma eso en alguna medida, aunque después cuando analiza las normas del sistema italiano no dice que son inconstitucionales. Así que, y fíjate que nosotros tenemos, parece que nos hace el ruidito, ¿no? Porque si vos vas, el 319 te dice que podrás, del Código Levene, podrás denegar respetando el principio de inocencia. Es decir, bueno, ¿por qué tenemos que reforzar que hay que respetarlo si no lo estamos respetando? Parece. Pero bueno, hoy es un tema que te diría superado. Corte Interamericana, Sistema de Naciones Unidas admiten prisión preventiva pese a que consideran principio de inocencia, con lo cual hay armonía entre esos dos institutos. Bueno, un poco con force, pero la hay. Así que hoy no. Y si alguien planteara que la prisión preventiva viola principio de inocencia y por eso es inconstitucional, le harían pito catalán. Ningún juez diría que eso es inconstitucional. Así que desde la academia lo podemos discutir. De hecho, bueno, Gustavo Vital es el más coherente en esto, pero como defensor interamericano, cuando fue a litigar ante la Corte Interamericana, no fue a decirle a la Corte Interamericana, miren que no pasa el estándar de la convención la prisión preventiva. Sabía que no, digamos, con mucho realismo, ni se le ocurrió plantear. Si lo plantea desde la academia, y cuando uno lee mucho a Gustavo Vitale, hasta se convence y tendríamos que cerrar todo y ponernos un kiosco. Se vuelve difícil después dejar gente presa en prisión preventiva cuando estás convencido de que en realidad viola un montón de debido proceso, culpabilidad, inocencia, derecho a la libertad. O sea, hay un menú amplio de violaciones a la Constitución con el Instituto. Pero, insisto, el mundo siempre lo ha compatibilizado y los sistemas de protección internacional la admiten bajo determinadas condiciones, que no sea por un plazo irrazonable. Entonces, desde ese lado, no veo el problema. ¿Tenemos alguna otra intervención, por favor? Buenas tardes, doctor. Felicitaciones por la exposición, ha sido muy clara. Yo quería consultar si la previsión que se incorpora en el artículo 280, relativo a que el magistrado debe considerar si el hecho fue cometido con armas o por dos o más personas, sería una forma indirecta de establecer categorías de delitos inescarcelables que no tienen en cuenta específicamente la peligrosidad procesal, sino la peligrosidad personal del sujeto. Bueno, eso está latente ahí, pero no, yo creo que no es un delito inescarcelable porque lo pone en clave de riesgo de fuga y riesgo de entorpecimiento y no es vinculante para el juez. El delito inescarcelable es vinculante para el juez. El juez lo único que puede decir es, tengo que ver si es uno de los delitos que el legislador dijo que no podía escarcelar. Y entonces, si es ese delito, no tengo ningún margen de acción. Acá sí, vos podés decir, che, más allá de que reúne todos los indicadores del 221, del 222, del 222 bis, y sin embargo el juez dice, bueno, pese a que todas esas cosas están, yo igual escarcelo o no decreto prisión preventiva. Si es vinculante, es inconstitucional. Que tuvimos delitos inconstitucionales, el paradigma era el robo de ganado, ¿no? Las provincias no podían dictar códigos penales, hacían política criminal, transformando en delitos inescarcelables los que
desde su política criminal, digamos, su problema, que yo. La Constitución de Catamarca sigue diciendo que el delito de vigilato es inexcarcelable. Después el código, no, pero no es un delito inexcarcelable. Vos podés decir, si bien esta persona ya cometió este delito con armas, igual lo escarcelo. De hecho, no cambiaría. Por eso digo, no sumó nada. Lo único que te puede sumar es si el hecho que ya califica como robo con armas, además tiene agravantes por las características del hecho o las condiciones personales que permiten que vos estés pensando en una determinación judicial de la pena que se aleje del mínimo legal y se vaya hacia el máximo. Cosa que también alguien te va a discutir, como Patricia Schiffer, diciendo eso es un prejuzgamiento, ¿no? Pero bueno, yo creo que no hay problema en eso. Yo creo que sí se puede hacer esa expectativa de pena con determinación judicial. Pero bueno, también va a jugar en el pro reo ahí o favor libertatis. Si tengo dudas si va a ser una pena realmente muy grave, debería pensar en una pena menor, en fin, todas esas cosas de la teoría general de medidas de coerción. Pero no es un delito inexcarcelable, no veo un problema ahí. Doctor, ¿me escucha? Sí, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un detalle extremadamente menor, pero para ver si considera que hay alguna diferenciación o si entiende por qué la razón en la modificación del 222 bis, o mejor dicho, el agregado del 222 bis, en el punto E le agrega proceso civil o penal, y en el caso de la reforma del 280 le agregan un proceso judicial. Ah, mira, no lo vi esa diferencia. Ah, No no, para bueno, ver si tenía alguna razón de ser, se le ocurría que... me parece que, digamos, más de las incoherencias, digamos, la verdad que no fueron ni prolijos en eso, porque la idea era copiar lo mismo, no algo distinto. No No es lo que había tenga algo que visto. ver con... Te agradezco ponerle el ojo a eso porque no lo había advertido, pero no le veo diferencia con todo lo que dije, me parece que da lo mismo. Me parece que es más No, claro lo otro porque te habla de un proceso civil o penal, en este te habla de un proceso judicial y uno lo puede leer solamente como cuestiones penales. sí. Pero bueno, está bien advertido el tema, la diferencia inexplicable, como tantas cosas. Podría entrar un administrativo. Ah, bueno, qué loco. Bueno, mirá cómo estás viendo otro tema ahí. Ah, Sí, bueno, en realidad vos podés, a partir de comportamientos, digamos, inferir siempre de cómo se esté portando esa persona en cualquier ámbito, inferir riesgo de fuga. No necesitas que esté sí, expresamente previsto no como se un necesita que esté indicador. ahí, claro. En realidad, obviamente, la idea de los indicadores que estén previstos en los códigos es que más o menos todos usemos el mismo nomenclador. Dar previsibilidad a las decisiones, diciendo, bueno, más o menos todos vamos a tomar las mismas pautas. Pero, por ejemplo, Neuquén, cuando larga su código, como sabía que esto era un despelote, que todos los indicadores de fuga son cuestionables, que siempre estás hablando de futurología, de qué va a pasar, si se va a fugar o no se va a fugar, la verdad que es contrafáctico a veces eso. Directamente no puso ningún indicador. Y después tuvieron que agregarlo porque era un carnaval, si no. Y lo que busca el sistema de indicadores es dar siempre pautas que más o menos tornen previsibles las decisiones, por dónde van a transcurrir, pero como no son números clausus, cuando vos cualquier otra cosa que veas del caso concreto y la vincules eficazmente con riesgo de fuga o riesgo de entorpecimiento, vale. Vale hacer una nómina tan extensa. La verdad es que no tiene tanto sentido por ahí, pero bueno, si agregamos cosas que valen la pena, está bien. Ahora, cuando agregamos cosas que además son banquineras, que la verdad que me parece que ahí ya no está tan bien. Cuando no son necesarias, además, peor, ¿no? Porque claro, cuando están plasmadas, como habrán visto ustedes, que yo, no lo agregaron eso, pero que haya personas rebeldes. ¿Cuántas resoluciones dicen que no te la concedo porque hay rebeldes en la causa? ¿Y qué tiene que ver que yo me fugue o entorpezca con que haya un rebelde? Si uno va por persecución penal estratégica,
Lo que hay que hacer es conceder mi libertad, monitorear mi libertad, que probablemente cuando salga yo en libertad me junte a tomar cerveza con el prófugo festejando mi libertad y ahí nos detienen a los dos de vuelta. O encontramos al que no estaba. Pero que haya un rebelde, la verdad ¿por qué hay riesgo de fuga o entorpecimiento en mí si hay un rebelde? Claro. Pero bueno, son esas cosas que una vez que están y como la verdad que uno busca hasta abajo de la alfombra a ver dónde puede encontrar un indicador de fuga o entorpecimiento para fundar una denegatoria, aparecen cosas locas. Yo recuerdo que en la excarcelación de Chabán, uno de los jueces había dicho que había riesgo de fuga porque se quiso suicidar, Chabán. Entonces, como que intentó evadir la justicia terrenal y someterse a la divina. Loco, ¿no? El argumento. Sería más entorpecimiento de la investigación. Bueno, muy loco todo, ¿no? Así que a veces sí inventamos algunos indicadores en la jurisprudencia que son insostenibles. Y como están ya, digamos, medianamente consolidados o difundidos, por ahí terminan permeando a la legislación cuando están estas modificaciones posteriores. Pero bueno, son cosas difíciles. Todos los indicadores son siempre muy vulnerables en la argumentación. Pero cuando ponemos algunos que no van, es más problemático. Gracias, doctor. Bueno, chicos, ¿alguien más que quiera hacer algún aporte, alguna pregunta? Nada, Marcelo, muchas gracias, siempre tan claro. Gracias por tomarte este Gracias a tiempo vos. para todos nosotros. Gracias por escucharme. Bueno, un cariño grande. Los saludo a todos. Chao, hasta luego. Bueno, gente, Buenas tardes, gracias, doctor. muchas gracias. Bueno, yo creo que estamos ya en condiciones. Cualquier cosa, saben dónde ubicarme. Y bueno, les agradezco a los que se han suscrito al canal. Hemos superado los 5.030, así que llegamos a la meta, Araceli. Gracias por tu publicidad. Y es un placer para mí haber estado en este espacio. Espero que les haya sido útil realmente y lo hayan aprovechado. Bueno, Marcelo, Muchas gracias. gracias por la jornada de hoy, por la jornada del otro día. Agradecerle a todos los que se inscribieron y participaron. Y bueno, nos volveremos a ver pronto. Excelente. Muchas gracias a todos. Nos vemos.